Buenos días. En la siguiente presentación voy a explicar la ley de Boyle, la ley de Charles, ley de Gas-Lussac y ley de Dalton, por la alumna Katia Zamora Constantino. Bueno, se dice que fue descubierta por Robert Boyle en 1662, pero también Ernest Mariotte llegó a la misma conclusión que él, pero pues no publicó sus trabajos hasta en 1676. Y esa es la razón por la que puedes encontrar libros de esta ley con el nombre de ley de Boyle y Mariotte. Pues la ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Pues también se dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Un ejemplo sería, si la presión aumenta, el volumen disminuye, pero si la presión disminuye, el volumen aumenta, así como se ve en la imagen. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues al aumentar el volumen, las partículas, o sea, átomos o moléculas del gas tardan más en llegar a las paredes del recipiente y por lo tanto chocan menos veces por la unidad de tiempo contra ella. Esto significa que la presión será menor, ya que esta representa la frecuencia de choques de gas contra las paredes. Cuando disminuye el volumen, la distancia que tienen que recorrer las partículas es menor y por tanto se producen más choques en cada unidad de tiempo. Esto aumenta la presión. Lo que Boyle descubrió es que si la cantidad de gas y la temperatura permanecen constantes, pues el producto de la presión por el volumen siempre tendrá el mismo valor. Y la expresión matemática de esta ley es P por V igual a K, P por V igual a K. Después seguimos con la ley de Charles. En 1787, Jacques Charles estudió por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas a presión constante y observó que cuando se aumentaba la temperatura, el volumen del gas también aumentaba y que al enfriar el volumen disminuía. ¿Y por qué ocurre esto? Pues cuando aumentamos la temperatura del gas, las moléculas se mueven con más rapidez y tardan menos tiempo en alcanzar las paredes del recipiente. Y esto pues quiere decir que el número de choques por unidad de tiempo siempre será mayor. Es decir, se producirá un aumento por un instante de la presión en el interior del recipiente y aumentará el volumen. O sea, el émbolo se desplazará hacia arriba hasta que la presión se iguale con la del exterior. Lo que Charles descubrió es que si la cantidad de gas y la presión permanecen constantes, el cociente entre el volumen y la temperatura siempre tienen el mismo valor. Otra de las leyes es la ley de Gas-Lussac, que esta fue enunciada por Joseph Louis Gay-Lussac a principios de 1800. Establece la relación entre la temperatura y la presión de un gas cuando el volumen es constante. Y al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por lo tanto aumenta el número de choques contra las paredes. Esto quiere decir que aumenta la presión ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. Gay-Lussac descubrió que en cualquier momento de este proceso el cociente entre la presión y la temperatura siempre tenía el mismo valor. Y la última ley es la ley de Dalton, que esta fue formulada en el año 1802 por el físico, químico y matemático británico John Dalton. Establece que la presión de una mezcla de gases que no reaccionen químicamente es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada uno de ellos si solo uno ocupase todo el volumen de la mezcla, sin variar la temperatura.
La ley de Dalton es muy útil cuando deseamos determinar la presión total de una mezcla. Esto ocurre porque la presión ejercida por un gas en particular en una mezcla se conoce como su presión parcial. Y suponiendo que tenemos una mezcla de gases ideales, podemos utilizar la ley de los gases ideales para resolver problemas que involucran gases en una mezcla. Y la ley de presión parcial de Dalton dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que componen la mezcla. Bueno, esta ley, que es la ley de presión parcial de Dalton, también se puede expresar en términos de la fracción molar del gas en la mezcla. La fracción molar de gas es el número de moles de ese gas entre el número total de moles en la mezcla.